La dictadura es un sistema de gobierno que a través de los siglos ha cambiado su sentido y su función. Y aún peor, se ha masificado y por ende se podría clasificar. Es decir, hay varias clases de dictaduras. Pero el responsable de haber cambiado las reglas del juego fue el romano Julio César. A este excéntrico militar, el Senado romano le otorgó el título de dictador para que asumiera la responsabilidad de gobernar a Roma en momentos de crisis. Mayormente eran en tiempos violentos, de emergencias y de profundas guerras. Julio César tendría la responsabilidad de tomar decisiones, mayormente militar, sin consultar al Senado, todo para ayudar a salir de la crisis a Roma en esos momentos. Para tal tarea, los dictadores asignados también tendrían un tiempo determinado para gobernar con el título de dictador, que según las leyes romanas eran tan solo de 6 meses. Luego el dictador entregaría el poder y si el Senado consideraba que aún las condiciones no estaban dadas, le proclamarían otro periodo tanto al dictador saliente o a otro nuevo gobernante. Todo parece estar bien claro y sin mayores complicaciones, pero la política son decisiones que se toman para poder gobernar, y aunque sus premisas van desde el orden filosófico, cultural, ideológicos, la acción en sí de gobernar la realizan los individuos. Y son estos humanos con grandes virtudes y talentos, pero también con profundos complejos, egos y filtros psicológicos, los responsables de gobernar. Y es cuando Julio César decide no entregar el poder y se autonombra dictador vitalicio, es decir, para siempre. Y fue así, Julio César logró tener el poder absoluto de Roma y gobernar como dictador, dominando los ejércitos, los magistrados y todos los territorios alcanzados hasta su muerte. Y es cuando a partir de ese momento, Roma decide cambiar su sistema de gobierno a imperio, que luego conocimos el gran alcance que obtuvieron, pero paradójicamente más nunca propusieron la figura del dictador. Esta figura sale a relucir siglos después en la América colonial, cuando jóvenes y colonos burgueses, inspirados en los movimientos europeos del ilustralismo, el siglo de las luces, que fue un movimiento casi cultural que desencadenó la Revolución Francesa y que dividió nuevamente el mundo en dos, estos jóvenes deciden independizarse también de las grandes monarquías, especialmente la de España. Pero para poder dar su continuidad a esa lucha, necesitaban líderes militares capaces de ganar batallas y enfrentarse a las ya establecidas tropas realistas. Y deciden imitar aquella figura jurídica romana como la del dictador. Por eso vemos a personajes tan importantes como Francisco de Miranda y Simón Bolívar, llamados dictadores en determinados momentos de su historia, porque ellos tuvieron la responsabilidad de comandar y dirigir en tiempos de guerra de manera dictatorial y tomar las decisiones que a ellos les parecían las más acertadas para lograr sus objetivos. Pero fue en el siglo XX donde volvió a aparecer de nuevo la figura del dictador, pero ya no como de manera interina, como lo proponen las normas romanas, sino de una manera insólita, controvertida, perversa y sumamente peligrosa. Nacen las dictaduras militares. En el marco de la Guerra Fría, las tensiones políticas absorben a todo el mundo, pero Latinoamérica, que ha llenado países independientes y con constituciones que rigen de manera ejemplar a sus países, son tomados por sorpresa por estos factores insurgentes, bien organizados y que toman el poder por golpes de Estado y se hacen dictadores. Personajes oscuros que ya todos conocemos y estudiamos y que gobernaron países como República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, en fin, casi todo un continente expuesto a las locuras de un solo personaje. Pero no solo llegan las dictaduras militares, también hay dictaduras personalistas, dirigentes carismáticos que logran llegar al poder y se adueñan de a poco de todos los poderes y se establecen su hegemonía. Y están las dictaduras de partidos únicos, un tipo de dictadura muy peligrosa y complicada que realizan alianzas que son totalmente convenientes para ellos y ellos se convierten en el poder detrás del poder. Un ejemplo claro de este tipo de dictadura lo vivió nuestro querido país mexicano durante más de 7 décadas. El Partido Revolucionario Institucional, popularmente conocido como el PRI, es un partido que se fundó en 1929 con la intención de reunir a aquellos hombres que sobrevivieron a la recién Revolución Mexicana y darle un espacio político.
Desde que el PRI llega al poder, ha cambiado su nombre en 3 ocasiones. Han cambiado sus doctrinas e ideologías políticas, desde izquierda a ultraderecha, de justicia social a neoliberal. Gobernaron mientras se consolidaba la Unión Soviética, cuando los Estados Unidos se recuperaba de la Gran Recesión. Pasaron la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la caída del Muro de Berlín, el hombre pisando a la luna, los más trágicos terremotos y huracanes. Organizó Olimpiadas y fue testigo de la mano de Dios de Maradona en primera fila. Y se pasearon personajes de todo tipo, como abogados, militares, fanáticos al boxeo, ególatras, mitómanos, economistas, contadores, profesor y un divo de la farándula. El PRI en más de 70 años que gobernó teniendo todos los poderes existentes, y si no había se los inventaba, vivió y fue responsable del crecimiento exponencial de la economía mexicana y a la vez su caída más abrupta. Pacificó movimientos insurgentes, pero al mismo tiempo desencadenaba masacres multitudinarias. Agrupaba a centenares de miles de personas en sus mítines políticos, pero a la vez le disparaba a centenares de miles más que protestaban. Vargas Llosa dijo una vez que el PRI había logrado una dictadura perfecta, no la de un individuo, sino la de un partido, aquella que da espacio a la crítica siempre y cuando esa crítica le sirva, y si no le sirve, ataca y censura. El PRI fue el encargado de protagonizar el fraude electoral más grande en la historia contemporánea latinoamericana. En el año 1988, cuando su candidato a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, se hizo, entre muchos escándalos, presidente. Pero el fraude electoral era una de las bases importantes que sostenía al Partido Revolucionario Institucional. Desde su inicio en 1929, luego en el 40, en el 52, en el 58 y por último en el año 88, México se negaba descaradamente a escoger libremente a sus presidentes. Imagínense, en 6 décadas, desde el año 29, perdió primeras elecciones en el año 89 y fue la gobernación de Baja California. Hasta el año 97 controló con mayoría la Cámara de Diputados y solo en el año 2000 perdieron por primera vez la silla presidencial, luego de 71 años fabricando presidentes. Octavio Paz respondió a las declaraciones de Vargas Llosa diciendo que usa mal el término de dictadura, ya que en los 70 años del PRI no hubo golpe de Estado. Él la llama hegemonía, pero la verdad no se puede ocultar. La premisa aquella de que la dictadura se hace en Roma, esa más nunca volvió. Y como dice el viejo refrán, si camina como gato, huele como gato y se ve como gato, no puede ser un perro. Soy Kervin Ojeda y esto es Historias y sus cosas.